Ya, la ayudantía de hoy va a ser más que todo resolver la prueba de diagnóstico que le hicieron a usted el otro día. Entonces vamos a ver la respuesta y la forma correcta de desarrollarlo y vamos a ir haciendo la comparación con lo que vendría siendo el curso que van a tener de aquí en adelante. Así que eso. Ya, entonces, la prueba de diagnóstico era más que todo centrado en lo que vendría siendo procesos contables 2. Son ejercicios de emisión de instrumentos financieros, básicamente financiamiento netamente, como una empresa o qué hace la empresa para obtener el capital de trabajo suficiente para poder desempeñarse en sus labores. Entonces, y aquí entra lo que son los bonos, los préstamos, leasing, factoring, creo que se ve sociedades también y estas cosas que son netamente de financiamiento de una entidad. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer la comparación con procesos contables 3, que es básicamente inversión. En procesos contables 3 es lo que es más inversión y no tanto financiamiento. Entonces, para que lo tengan en consideración, porque los asientos van a cambiar, no va a ser lo mismo que en procesos contables 2 y las tasas de interés no se calculan de forma similar, pero los gastos se amortizan de forma diferente. Así que, nada, pues entonces hagamos este ejercicio. Entonces, el primer ejercicio decía que el 24 de marzo una empresa X emite un bono a 3 años, valor carátula de 50 millones, paga cupones de 500.000 y junto con el último pago se paga el capital. Estos son bonos bullet, que son como los más frecuentes. También hay otros tipos de bonos que son los bonos amortizables y los bonos con cero, que básicamente el bono amortizable se paga capital dentro de otros periodos. Por ejemplo, pueden ser 25 millones a la mitad y los otros 25 al final. Y el bono cupón cero es que no se paga ningún cupón hasta el final, donde se paga el cupón con los capitales y los intereses devengados a la fecha. Esos son como los tres tipos de bonos más frecuentes y que se podrían encontrar en este curso. Ya, entonces dice, tiene una tasa de colocación al 9%. Supongamos que bono se emite y coloca el mismo día, tanto el emisor como el inversionista pagan gastos de intermediación de 860.000. Se pide cuál es la tasa de interés efectiva. Entonces aquí tenemos que recordar
que dentro de los bonos nosotros nos encontramos con tres tasas. La primera tasa es la tasa de emisión, que es la tasa con la cual la empresa emite el bono y la cual espera ganar. Y la tasa de colocación es la tasa que fija el mercado, de acuerdo al riesgo que tenga la emisión del bono y de acuerdo a algún análisis financiero que diga, no, sabéis que tu bono no vale 10%, tu bono no vale 5%, sino que vale 7, vale 8, vale 10, o no sé, vale más o vale menos. Y ahí de eso depende, ¿cómo se llama? El capital que uno va a recibir al inicio. Ya, o sea, por ejemplo, si la tasa de colocación, o sea, la tasa de emisión en este caso fuese 10% y la tasa de colocación es del 9%, eso quiere decir que yo voy a recibir más plata de la que esperaba, o sea, voy a recibir más de 50 millones. ¿Por qué? Porque el interés que debo pagar por el bono van a ser menor. En el caso de que fuese diferente, de que fuese la tasa de emisión fuese 5 y este fuese 9, entonces eso quiere decir que voy a recibir menos dinero por la emisión del bono de lo que yo esperaba. ¿Ya? Y eso es netamente por obra del mercado. Entonces, y la tasa de interés efectiva, esto se usa cuando nosotros tenemos, eh, cuando vamos a trabajar con instrumentos financieros al costo amortizable, lo que hacemos es capitalizar, por decirlo de una forma, los gastos eh, que se utilizan en la operación financiera y los vamos a activar. Eso quiere decir que ya no vamos a recibir 50 millones, sino que vamos a recibir 50 millones menos 860. Y eso básicamente tiene un efecto dentro de la tasa de interés pactada. Así que ese es el efecto que nosotros debemos calcular. Entonces, la primera pregunta dice calcular la tasa de interés efectiva. Entonces, lo primero que debemos siempre tener en consideración para para trabajar con bonos son los flujos. O sea, yo creo que lo más importante es tener en cuenta los flujos, que vendrían siendo, en este caso son 3 años, o sea, sería del 0 al 3, ¿cierto? Y el flujo inicial va a ser por 50 millones. Y después nosotros vamos a tener que son pagos de 500. Y el último restituye el capital completamente. Ya, entonces, este sería como la forma de verlo, o sea, esto sería cómo sería el bono dentro de los próximos 3 años. O sea, en el año 0, cuando es la emisión, voy a recibir 50 millones, en el año 1 debo pagar 500.000 pesos por intereses, el año 2 igual, y el año 3 pago intereses más capital. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es la situación inicial. Esto es la situación inicial. Entonces nosotros queremos calcular cuál es la tasa de interés efectiva. Y para eso nosotros vamos a capitalizar los intereses. Entonces, como yo les dije, yo ya no voy a recibir 500, o sea, 50 millones. Entonces, ya. Entonces, lo que yo voy a recibir vendrían siendo 49.140, hipotéticamente hablando, si es que nosotros simplemente descontamos los gastos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo emití el bono
y me pusieron otra tasa de colocación. Esta tasa de emisión. Este monto, esta tasa de emisión. A una tasa de emisión dada, se generaron los flujos futuros y además se genera el flujo presente. Pero al cambiarme esta figura, nosotros vamos a tener otro gasto inicial, porque nos cambiaron la tasa, que sería la tasa de colocación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor presente a tasa de colocación. Y aquí es netamente recordar un poco de lo que es matemáticas financieras, que vendría siendo la actualización de valores, ya que sería el valor actual, por así decirlo. Entonces, valor presente. Ya. La forma más fácil de hacer esto es, especialmente ahora que estamos de forma online, o sea, con clases online, es hacerlo con Excel. O sea, y lo único que nosotros debemos hacer es poner el capital. El capital y dividido en 1 más la tasa de interés, que sería el 0.09, que es el 9%, y elevado al periodo, que en este caso sería 1. Entonces, el valor recibido en el primer flujo, cuando yo emití el bono a tasa de colocación, fue de 39.874.821, ya que es súper diferente a lo que eran los 50 millones que yo esperaba. Entonces, a esto yo le voy a restar los gastos. Y me da que el flujo inicial son de 39.014.821. Ya, entonces, con esto yo ya puedo calcular la TIR. O sea, los flujos ahora van a ser de la siguiente manera. Van a seguir siendo los otros 3 cupones, pero el primero va a cambiar. Y esos serían los flujos. Y para calcular la TIR es súper sencillo. Uno pone TIR y se estiman los valores. Ya, entonces el resultado de esta pregunta era 9.8. 9,8%, que esa es la tasa de interés efectiva. Ya. Y sí, la respuesta era 9,8. Ya, aquí se vendría haciendo el desarrollo de la pregunta. ¿Tiene alguna duda con respecto a eso? Ya. Entonces, la pregunta número 2. La pregunta número 2 es en base a la misma pregunta de la inicial y pregunta cuál es el método de valorización de los bonos. Esto es costo de amortización utilizando tasa efectiva. Ya. Generalmente se usa este tipo de tratamiento del financiamiento cuando son inversiones o financiamiento a largo plazo. Cuando es muy largo plazo o superior a un año, se utiliza este costo. Cuando son ya más de renta variable o de corto plazo, nosotros utilizamos eh, directamente al gasto, o sea, o con efecto de Nori. Entonces, lo que se hace es, no pasa algo por el activo, sino que pasa netamente al resultado. Entonces, esa es como la gran diferencia entre lo largo y lo corto plazo, y ustedes también lo van a ver dentro de las primeras materias.
las primeras materias son rentas variables y ya después son rentas con influencia significativa o inversiones de largo plazo, como lo son los bonos. Entonces, ahí en ese tipo de casos uno debe utilizar lo que es corto amortizado utilizando la tasa efectiva. Entonces, esa es la... Ya, entonces, la 3. Y la 3 nos preguntan cuál es la tasa de emisión. Entonces, la tasa de emisión, como les dije en un comienzo, es la tasa con la cual fija la empresa los intereses que se supone que va a pagar dentro de la duración de la obligación. Y para calcularlo es súper simple, especialmente los bonos bullet, que los bonos bullet simplemente pagan intereses hasta el final, hasta que en el final se pagan los intereses más el capital. Entonces, súper sencillo. La 3 vendrían siendo que es el cupón dividido en el capital. Entonces, nota que la tasa de emisión es del 0,01, que es del 1%. Hay otras formas de verlo, o sea, pero esa es como la razón principal. Por ejemplo, uno podría hacer una tabla de amortización. Uno podría hacer una tabla de amortización, ¿cierto? Con esto es la imagen o lo que quería la empresa, quería recibir 50 millones de pesos, iba a pagar solo intereses hasta el final y al final iba a pagar los intereses más el capital. Entonces, por ejemplo, esto por el 0,01 nos da los 500 millones de interés. Y además concuerda con el cupón, ya que, como les dije, el bono bullet solo paga intereses hasta el último flujo. Ya. Ya. Entonces, ¿cuál es el total de los gastos de financiamiento que devengaría el bono? Entonces, los gastos de financiamiento vendrían siendo eh, todos los gastos de esto. Así que entonces lo que voy a hacer yo va a ser una tabla de amortización, pero lo que quiero hacer es dejarla a tasa de interés efectiva, que vendría siendo lo que realmente recibió la empresa, lo que realmente, el interés que realmente se va a utilizar dentro de la operación. Entonces, lo que voy a hacer acá va a ser tomar estos flujos, tomar esto, tomar eso, que es el flujo inicial, y acá debo cambiar el interés. Ya, entonces, esta sería la tabla de amortización real del bono en este caso. Entonces sería, yo recibo un capital de 39.014.821 y pago los siguientes intereses. Aumentan demasiado los intereses en comparación a lo que yo pensaba que iba a pagar. Entonces, la suma de esto son 12.485, 179. Y es que esto sería básicamente la respuesta, que son el total de los gastos de la empresa por el bono. ¿Y concuerda con esto? Sí. 178, 170. Es lo mismo. Ya. Entonces, eso vendría siendo la respuesta a esa pregunta.
La siguiente. Ya, esto es financiamiento, estos son préstamos. Ya, entonces, el 26 del 10 del 2021, la empresa XX solicitó un préstamo de 80 millones de pesos. Los gastos legales y de formalización asociados corresponden a 567. Dado que el cliente es antiguo, el banco le ofrece dos alternativas. Alternativa 1, tasa al 8%, cuotas a 8 años plazo, y la alternativa 2, tasa al 5%, cuotas a 20 años plazo. Determine cuál es la tasa de interés efectiva de la alternativa 1, suponiendo que la empresa recibe el préstamo el 26 del 10. Entonces, ya. Entonces, lo primero también siempre va a ser calcular los desembolsos futuros que yo voy a tener dentro de la obligación financiera. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer va a ser calcular la cuota que me van a cobrar mensualmente a mí por el préstamo. Entonces, para eso tenemos la ayuda de Excel, ¿cierto? Que la fórmula vendría siendo, se llama PAO. Ya, entonces, la fórmula asociada para calcular la cuota de un préstamo, sí, generalmente es solo un préstamo, y vendría siendo la fórmula que se llama PAO. Entonces, la tasa vendría siendo el 0.08, los números de periodos vendrían siendo 8, y el valor actual vendrían siendo 80 millones. Ya, entonces, me da que la cuota, los pagos mensuales que se deben hacer son de son de 13.921.181. Ya, eso es lo que yo debo pagar como cuota durante todos los periodos, durante los 8 años. Entonces, la imagen inicial vendrían siendo que se supone que yo debiese recibir 80 millones y voy a tener, son, a ver, y voy a tener que pagar 8 cuotas. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí también hay gastos. Entonces, lo que voy a hacer yo no voy a recibir 80 millones, voy a recibir 80 millones menos 567. Entonces, el flujo inicial, o sea, el flujo de la operación sería de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, yo recibiría 79.433 y pagaría 13.900.000 y algo por 8 años. Y de la misma forma que en los bonos, vamos a calcular la TIR. Y la TIR me da que es 8,19%. Entonces, básicamente,
Esta sería la respuesta a este ejercicio. Ya, entonces, la pregunta 2 de préstamos dice, determine cuál es el gasto devengado el 31 de diciembre de 2021 de la alternativa 2, suponiendo que la empresa recibe el préstamo el 26 del 10 del 2021. Entonces, yo voy a... Entonces, la cuota que yo debiese pagar por este préstamo por 20 años vendrían siendo 6.419.000. Y el flujo inicial vendría, sí, seguirían siendo los... Tengo una pregunta, Dime. que es necesario que para calcular la TIR los números estén hacia el lado. No, puede ser hacia abajo, pero tienen que estar en línea porque Ya. creo que debe ser... Y es negativo, obvio. Sí, o sea, puede ser al revés. O sea, por ejemplo, cuando tú veas lo que vendría siendo inversión, vas a tener que el flujo inicial es un flujo negativo porque está saliendo dinero de tu caja. O sea, tú estás pagando algo, estás pagando por una inversión. En este caso, tú Ujú. estás pidiendo plata, entonces te va a recibir plata. Entonces, esto es básicamente como los desembolsos de caja que tendría la empresa. Entonces, por ejemplo, yo en el año, cuando yo emito o cuando pido el préstamo, recibo 79.433.000. Pero al cabo de un año voy a pagar 6 millones de cuotas, que vendrían siendo capitales e intereses. Entonces, y así sucesivamente. En el caso de las inversiones, va a ser al revés. O sea, el flujo inicial va a ser negativo porque tú estás, eh, tú estás invirtiendo en algo, estás sacando plata que te va a traer flujo futuro. Entonces, en ese caso, el flujo inicial sería eh, negativo y los flujos siguientes serían positivos, como también pueden ser negativos, o sea, dependiendo de la inversión. Y ahí se calcula la tasa interna de retorno. Ya. Entonces, calculada la TIR, que vendría siendo la tasa efectiva del préstamo, que sería del 5%, 5,08, nosotros podemos calcular lo que vendría siendo los intereses devengados al 31 del 2. Entonces, los intereses Entonces, aquí esta fórmula la van a ocupar durante casi todo el curso, hasta la primera PEP mínimo, así que es la fórmula de cálculo de intereses, así, para que se la aprendan bien, porque es súper importante que no se equivoquen en eso.
Entonces, lo primero vendría siendo el capital. Ya el capital que es el flujo inicial por 1 más el interés, que sería la tasa de interés efectiva, y elevado a los días o periodos que transcurrieron desde la fecha de emisión a la fecha que yo quiero devengar los intereses. En este caso, nosotros utilizamos años comerciales, que eso quiere decir que todos los meses tienen 30 días y el año tiene 360 días. Entonces, desde el 26 del 10, nosotros vamos a contar que en octubre pasaron 4 días, en noviembre pasaron 30 y en diciembre pasaron 30, entonces son 64 días. Son 64 días sobre una base de 360. ¿Por qué sobre una base de 360? Porque la tasa de interés está de forma anual. En caso contrario de que les dijera, por ejemplo, a una tasa del 5,08% semestral, entonces la base va a ser 180, que vendría siendo 6 meses, ya. O puede ser, o si lo quieren hacer con meses, también vendría siendo 1 dividido en 6, o 1 dividido en 12, o 3 dividido en 2. Pero generalmente yo recomiendo que lo hagan por días. ¿Por qué? Porque es más exacto y de esa forma llegan directamente al resultado. Ya, entonces, un día haciendo eso, y menos 1. Entonces, me da que los intereses devengados son de 303, 380. Es súper importante que ya que se acostumbren a calcular intereses para que lo practiquen, porque dentro de los ejercicios que van a hacer más adelante, eh, si se equivocan en un interés, tienen todo el ejercicio para abajo malo, ¿ya? Porque si calculan mal el interés, calculan mal el capital. Entonces, teniendo malo el capital, todos los intereses subsiguientes van a estar equivocados. Entonces, el cálculo de interés es súper importante para que eso no pase. Y ahí los días también, calcular bien los días. Entonces, eso es las 6. Entonces, la 6, ¿cuál es el gasto financiero total devengado por el préstamo bajo la alternativa 1? Para eso voy a hacerlo.
Entonces, eso como sería como de forma gráfica, cómo se presenta o cómo se mostraría el préstamo dentro de los siguientes 8 años, que vendría siendo la alternativa 1. Ya, entonces yo tengo un capital, voy a pagar una cuota, voy a devengar intereses, ¿cierto? Y esto me va a ir, en el caso de, existen casos que también se lo van a encontrar, que puede ser que la cuota sea menor a los intereses, entonces el capital va a ir aumentando, va a ir en aumento y va a llegar a un punto en el que va a disminuir. Eso pasa cuando la tasa de interés es, ¿cómo se llama? Es menor a la tasa de interés efectiva es menor a la tasa de emisión. Entonces aquí el capital iría aumentando hasta llegar a un punto en el que va a disminuir completamente. Entonces el total de los gastos viene siendo 31, 936, 447. Sí, 447. Entonces esa vendría siendo la respuesta. La alternativa, la siguiente pregunta dice, ¿cuál alternativa conviene más? Ya, entonces, para eso, técnicamente iríamos a calcular el gasto que tiene cada una de las alternativas. Entonces, la que tenga mayor gasto es básicamente la que no nos conviene. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos aquí y sumamos todas las cuotas del préstamo de la alternativa 2, que son 128 millones, y sumamos las cuotas de la alternativa 1, vendrían siendo que son 111 millones claramente. La alternativa 1 es la que tiene menores gastos. Ya. Para verlo, eh, entonces, entonces, entonces el total de gastos de la alternativa el total de gastos de la alternativa 2 vendrían siendo 48.955, 140. Ya entonces, en comparación con esto, básicamente es mucho mejor la alternativa 1.
Mucho mejor la alternativa 1. Entonces, la respuesta correcta, que era la mejor alternativa, es la... Esto en la práctica es súper complicado decirlo, porque si uno lo ve bien, la primera alternativa son solo 8 años, claramente va a devengar mucho menos intereses. La segunda alternativa son 20 años, claramente va a devengar mucho más intereses, pero uno debe considerar el tiempo, ¿ya? Porque pues, generalmente hay empresas que no tienen capacidad de pago, y tener una diferencia así de pagar 13 millones a pagar 6 millones puede hacer la diferencia en que pueda trabajar día a día o no pueda trabajar día a día. Quizás la capacidad de pago de una empresa en sí no le da para pagar 13 millones mensuales, o 14, casi 14 millones. Y sí o sí va a tener que endeudarse en algo de lo que vendrían siendo a 20 años, para ya tener la capacidad de pago suficiente para poder trabajar y a la vez pagar todos los años los intereses del préstamo. Entonces, esto es súper relativo. Teóricamente, sí, es mejor la alternativa 1 porque voy a pagar menos intereses. Pero prácticamente uno debe hacer otro tipo de consideraciones, debe considerar otras cosas, que vendrían siendo cómo está la empresa en el momento que voy a hacer la inversión y cómo se espera que esté la empresa, cuáles van a ser los flujos futuros esperados de la empresa. Así que es ya la 9 es, básicamente es leasing y dice, indique cuál de las siguientes características no corresponde a la definición de leasing operativo. Ya, entonces, bueno, es básicamente esto, que el leasing operativo no tiene opción de compra, es el leasing financiero. Entonces el leasing financiero es el que tiene opción de compra al final. Entonces la 9 estaba más o menos sencilla. Ya, entonces la 10, sociedades. ¿Qué parte de la siguiente afirmación es verdadera? Una empresa que reparte 20 millones de dividendos provisorios a sus accionistas genera una reducción en el patrimonio de 20 millones, mientras que si una empresa reparte 20 millones de dividendos definitivos a sus accionistas, no se ve afectado su patrimonio, ya que solo hay una reducción de caja. Esto la segunda opción es la falsa, ya porque eh, todos los dividendos siempre van a afectar, si son dividendos provisorios o son de dividendos definitivos, van a afectar el patrimonio, porque básicamente eh, los dividendos son básicamente como el beneficio que tiene un inversionista por su inversión dentro de una sociedad. Entonces, claramente va a afectar el patrimonio. En el caso de los dividendos provisorios van a afectar directamente el resultado, o sea, el patrimonio, y en el caso de los dividendos definitivos se van a ver, van a estar en contra de las utilidades acumuladas o las utilidades del ejercicio. Entonces, sí o sí, esto va a afectar el patrimonio, para que siempre lo tengan en cuenta. Entonces, si uno se va a un estado financiero de una empresa, básicamente se va a encontrar con que va a haber el cuadro de movimiento del patrimonio y ahí van a estar explícitamente todos los dividendos provisorios y dividendos definitivos que se dieron. Entonces, que se dieron durante el periodo financiero. Entonces, ahí uno se da cuenta de que sí, realmente los dividendos afectan directamente a lo que vendría siendo el patrimonio. Entonces, aquí era la pregunta A, o sea, la respuesta A, que vendría siendo una empresa que reparte dividendos. Me preguntaba cuál es la afirmación verdadera. ¿Ya? Entonces, los dividendos provisorios sí afectan el patrimonio en 20 millones. Es una reducción de patrimonio del 20%, de 20 millones.
Y acá es, ¿cuál es el efecto en el patrimonio de pago de dividendos provisorios a los accionistas? En este caso vendría siendo un efecto negativo. Básicamente estoy reduciendo mi patrimonio por la repartición de utilidades o de ingresos esperados. Entonces, esto es algo negativo. Entonces, supongamos que una empresa posee 160.000 como saldo en la cuenta de accionistas, 125.000 en la cuenta de acciones por suscribir y 500.000 de capital emitido. Además, usted sabe que hay 800 acciones que fueron suscritas y no pagadas. ¿Cuál es el valor nominal de la acción? Esto es básicamente, nosotros tenemos que tener en cuenta de que el desglose del capital eh, vendría siendo el capital emitido, las acciones por las acciones emitidas y no pagadas, o sea, las acciones suscritas y no pagadas. El capital en sí vendría siendo las acciones suscritas y pagadas. Después vendrían las acciones suscritas y no pagadas y las acciones por suscribir. Vendrían siendo las acciones que no se han suscrito aún. Entonces, aquí me preguntan cuál es el valor nominal de la acción y me dicen que hay 800 acciones que fueron suscritas y no pagadas. En ese caso es accionistas. Accionistas se ve en el desglose de accionistas, se ve básicamente la definición de que son acciones que fueron suscritas y no pagadas. Entonces, tenemos que hay 800 acciones que valen 160.000 que están suscritas y no pagadas. Entonces, el valor nominal creo que esta es como la 11. El valor nominal de la acción vendría siendo los 160.000 dividido en los 800. Entonces, la respuesta sería 200. Eso es básicamente saber la teoría. La teoría es así y cómo se ve gráficamente dentro de un desglose de capital. Ya, es. Y ya, entonces, la última dice, Almacenes París arrienda bodegas a la empresa Alma S.A. Arrenda bodegas a la empresa Alma desde hace más de 20 años, que tienen una relación comercial, relación que se ha generado innumerables beneficios a París, ya que la empresa no ha tenido que desembolsar cuantiosa suma de dinero por compra de espacio físico que preste el servicio de bodega. Todos estos años se ha contabilizado como arriendo operativo, lo que significa que París ha contabilizado un gasto por arriendo y, por otro lado, la salida de dinero mensual. Está correcto considerando que el arriendo es operativo a la luz de NIF 16. La NIF 16, una normativa que entró en vigencia, si no me equivoco, el año pasado o el año antes pasado, y de las últimas normativas. Y ahora creo que se están aplicando la siguiente normativa que va a salir trata sobre seguros, así que también hay que estar al pendiente de eso. Así que, entonces, entonces aquí la respuesta es básicamente falso. Ya. Entonces, ¿por qué es falso? ¿Por qué es falso? Porque la empresa tiene, Almacenes París tiene un contrato de arrendamiento a muy largo plazo con otra empresa. Entonces, esto de acuerdo al NIF 16 se debe considerar como un leasing financiero, que es básicamente considerar este arrendamiento como algo que tiene intereses y que va a devengar o que va a calcular, o sea, que se va a extender durante el tiempo. Ya. Sí, entonces, de eso básicamente se trata la NIF 16, que todos los contratos de arriendo vayan a estar considerados o que tengan un interés de por medio, que como sería en el caso del leasing financiero, que vendría siendo como
la imagen similar a un leasing financiero o un leasing operativo. ¿Ya? Entonces, cada una de estas alternativas, cada uno de estos arriendos puede ser, o sea, uno tiene que evaluar contablemente dentro de una entidad si este tipo de arriendo se está de acuerdo a NIF 16 o no está de acuerdo a NIF 16. Y para considerar que no estén dentro de la NIF 16 es que puede ser que el arriendo es de corto plazo o básicamente el valor del arriendo es insignificante, es inmaterial. Entonces, básicamente, por eso vendría siendo falso, porque este es una inversión que ya lleva, o sea, un arrendamiento que lleva 20 años. Entonces, ya de por sí es algo que debiese ser considerado como NIF 16. Ya, entonces, la última pregunta es sobre sociedades, creo que es la misma que la anterior, ya que solo hay una reducción de caja, esto es falso. Ya, entonces, eh, así que eso, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo. Yo entendí todo súper. Ya, perfecto. Sí. Entonces, ya. Entonces, chiquillos, eso fue la ayudantía de hoy. Así que cualquier duda o consulta me pueden mandar un correo. El correo es el correo institucional que vendría siendo christopher.arriagada@usach.cl. Y o en el caso puntual pueden pedirme el número de teléfono, pedírselo a la Cata si es que tienen el de la Cata, no sé, y me hacen una consulta. ¿Sí? No tengo ningún problema en contestar y básicamente ayudarles. Así que eso sería todo por hoy. Que tengan un buen día. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.